No desean regresar. Son tan vastos y su energía tan inmensa que rehúsan reducir su vibración, frecuencia o conciencia para habitar una forma física. Al encarnar en la Tierra, ni tú ni yo trajimos toda nuestra alma. Solo traemos partes útiles o que requieren sanación, pues sería insoportable cargar con toda nuestra conciencia. Es una expansión maravillosa, ya que la compasión forja a los maestros ascendidos, incluyendo la autocompasión. Así, siendo tú un alma vieja, estimo que el planeta tiene un equilibrio de un 50% de almas viejas y un 50% de almas jóvenes. Las almas jóvenes aprenden compasión y las viejas autocompasión. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Marie Menucheri. ¿Cómo estás, Marie? Estoy muy bien, Alex. Muchas gracias por invitarme y gracias por todo lo que haces en el mundo para ayudarnos a crecer conscientemente. Realmente valoro tu trabajo. Oh, te agradezco mucho. Valoro el trabajo que realizas. Llevas haciéndolo mucho más tiempo que yo, cerca de 15 años. Como me dijiste, 25. 25 años en energía, pero sí, 15 en la radio. Sí, es de radio. Es asombroso. Como decíamos, tenemos la fortuna de conversar constantemente con personas fascinantes del mundo. A veces casi no me lo creo. ¿En serio? ¿Una hora? Tengo 2 horas completas para sentarme y hacer todas las preguntas que quiera. Esto es genial. Me alegra que hagas cosas con nueva alegría, beneficiando a todos. Es un ganar-ganar. Sí, lo es. Así que agradezco que hayas venido al programa. Quería traerte porque tu conjunto de habilidades es único en el sentido de que eres un medium psíquico, pero también te enfocas en conectar con seres queridos del más allá y no solo lo haces tú mismo, sino que ayudas a otros a hacerlo también. Así que vamos a adentrarnos en ese tema en un momento. Pero primero, ¿cómo era tu vida antes de sumergirte en esta locura que me gusta denominar como ser un medium psíquico? ¿O acaso naciste con la capacidad de ver a los muertos? No nací con el conocimiento de que poseía esa habilidad. Mi familia era, digamos, la típica familia donde eran católicos y teníamos 5 hijos. Y mis padres querían. Mi madre y mi padre ambos querían empezar a tomar algún tipo de píldora anticonceptiva o método para prevenir más embarazos. Mi hermano menor se enfermó mucho cuando era pequeño y estuvieron entrando y saliendo de hospitales durante aproximadamente un año y medio. Así que ambos eran católicos devotos y entonces fueron con su sacerdote y el sacerdote les dijo que serían excomulgados. De hecho, creo que el sacerdote dijo que mi madre sería excomulgada, pero no mi papá. Por supuesto que no, ya que él es un hombre y así es como opera la iglesia, ¿no es así? Correcto. Así que mis padres tomaron la difícil decisión de dejar la iglesia. Sí, y poco después incluso se divorciaron. Y así sus vidas cambiaron drásticamente. Empezaron a experimentar el mundo de otra manera. Y después de que mi madre dejó de estar enojada con Dios, porque era muy devota y siempre comenzaba sus diarios con Querida Virgen María Bendita. Ella fue a una escuela católica. Entonces, cuando dejó de estar enojada, comenzó a leer libros de espiritualidad y empezó a llenar nuestra casa de espiritualidad. Así que desde pequeño tuve acceso, probablemente tenía unos 7 años cuando ella comenzó a hacer esto, así que tuve acceso. Y mi mamá tenía amigos del nuevo pensamiento en su vida y nos arrastraba a, sé que a veces los fines de semana, pero yo quería ser normal, no quería ser extravagante, no aspiraba a eso. Así que me casé con un ingeniero y estudié enfermería. Y luego, para mi sorpresa, mientras trabajaba como enfermera de oncología en un hospital del área de Seattle, comencé a oír, ver y sentir cosas muy rápidamente. También había empezado a meditar en ese tiempo. Tuve, experimenté taquicardia trabajando en el hospital, lo que significa un corazón acelerado. Y el cardiólogo dijo que era estrés. Después de que él hizo como varias semanas de pruebas y todo salió bien, decidí empezar a meditar. Y mi verdadera primera experiencia, que no terminó rápidamente, que no fue por algún evento externo, sino simplemente porque cerré los ojos y calmé mi mente, fue bastante significativo para mí. Y desde ese momento, mientras estoy en el hospital, escucho hablar a los órganos de mis pacientes. Puedo ver sus vidas pasadas. Puedo saber qué medicamentos les van a funcionar y cuáles no. Y al final, porque me estaba divirtiendo tanto, creo que como fui criado con conciencia espiritual, no tenía miedo y mi vida en realidad se volvió más tranquila y relajada. Simplemente seguir mi camino hizo que mi vida funcionara, aunque sea extraño y diferente en comparación con otras personas.
Fui con mi supervisor porque la mayoría de los días que trabajaba, yo era la enfermera encargada. Y tenía tanto miedo de prestar atención a lo que el hígado de alguien me estaba diciendo, que tenía miedo de no llamar al código a tiempo, porque esa es la responsabilidad de la enfermera encargada, es llamar al equipo de código y conseguir el carro de paro y comenzar las compresiones mientras el resto del equipo llega. Así que fui con ella para contarle lo que me estaba pasando y pensé que me iba a suspender. Y pensé que me iba a mandar a una evaluación psiquiátrica. Eso fue lo que creí que pasaría. Y en ese entonces estaba casada y ni siquiera le dije a mi esposo lo que me estaba sucediendo. Lo mantuve muy en secreto, solo entre mis amigos de meditación, las enfermeras del hospital con las que trabajaba y mi supervisora, para mi alegría y sorpresa, que estaba viendo energía. Y luego sentí la necesidad de empezar a imponer mis manos sobre nuestros pacientes. Me sorprendió bastante que el doctor Sandman, que así se llamaba realmente, nuestro terapeuta residente, psicoterapeuta, no me fuera a entrevistar ni a hacerme una evaluación psicológica. Realmente tenía mucho miedo de eso. Y unos días después impuse mis manos, ahora conscientemente, porque he tocado a cientos de pacientes, quizás miles, pero nunca con una intención, no sin un estetoscopio o tratando de tomar un pulso o de poner una inyección en su cuerpo. Era diferente, o de quitar grapas o suturas. Recuerdo que había un paciente que habían trasladado a nuestro piso, que era un paciente quirúrgico que estaba con dolor postoperatorio y se quedó en el hospital más tiempo, así que ya no había más espacio en el piso quirúrgico. Entonces la trasladaron a nuestro piso y cuando entré a su habitación le pregunté si podía imponerle las manos, aunque realmente no sabía lo que eso significaba. Francamente, ni siquiera sabía que era un shocker. Cerré la puerta lo más fuerte que pude. No quería que nadie entrara y me preguntara qué estaba haciendo. Y le impuse las manos y vi estos hermosos y brillantes orbes de colores alinearse en el centro de su cuerpo, desde la cabeza hasta el suelo pélvico. Y sus órganos me hablaron. Acababa de tener una histerectomía y su cuerpo estaba triste. Aunque ya no estaba en edad de tener hijos, su cuerpo estaba triste porque no tendría más hijos, ningún hijo nuevo. Así que tuve este encantador diálogo telepático mental con su cuerpo y ambas lloramos. Ambos teníamos los ojos cerrados, pero entreabrí los míos por un momento y pude ver que ella también estaba llorando. Viví un momento increíble. Ella recibió el alta al día siguiente sin dolor. Eso marcó el inicio de mi carrera, aunque he tenido un empleo a tiempo completo y ocupado, práctica de medicina energética. Y después descubrí en unos años que también soy medium, con clientes de todo el mundo durante unos 25 años. Entonces, mencionaste que por la formación recibida y crecer en ese entorno, cuando empezaste a experimentar esto, no te asustaste. En ese instante estabas más bien percibiendo energía, viéndola, sintiéndola y escuchando cómo los órganos se comunicaban. Para ser justos, suena un poco raro, un poco extraño, y entiendo por qué. Pensabas que ibas a recibir una psique. Vale, lo entiendo completamente. Es impactante que ella dijera lo que dijo. Me ha dejado impresionado. La entrevisté en mi programa de radio años después, ya que ahora trabaja como directora, un centro de cáncer en nuestra región, y ha sido clave para integrar tratamientos naturales con el colágeno. Sí, es una persona increíble por sí misma. Ella se crió muy parecida a mí, lo que yo ignoraba, así que comprendía lo que ocurría. Al descubrir tu mediumnidad inicialmente, siempre pregunto a la gente, ¿has visto a un muerto caminar en la habitación o escucharlo hablar? Eso sigue desconcertando. A pesar de tu entrenamiento, de repente te estás como, abuelita, Bob, te fuiste hace un año. ¿Qué está pasando? Eres tan gracioso, lo eres. Todo giró en torno a mi carrera de enfermería. Es como si de alguna manera mi familia, muy holística, no estuviera contenta con que eligiera ser enfermera titulada. Mi mamá nos llevaba con médicos de medicina herbal china y acupunturistas antes que a un doctor. Así que cuando dije que quería estudiar medicina convencional, mi familia no estaba contenta. Pero aún así, me encantaba la enfermería. Y cada experiencia psíquica interesante y extraña que todavía llevo conmigo hoy comenzó en el hospital y el primer momento en que tuve conciencia de una persona fallecida en la habitación.
Era mi primer día después de graduarme de la escuela de enfermería y estaba siguiendo a una supervisora y ella quería enseñarme. Alguien acababa de morir en el piso y quería enseñarme cómo preparar el cuerpo para la morgue. Así que entro a la habitación y la escucho y la observo y la ayudo a desvestir y limpiar un cuerpo, pero no puedo dejar de mirar al techo. Yo pensaba, esta mujer no está en su cuerpo, está en el techo. Así que incluso le dije a la enfermera supervisora que me estaba enseñando, le dije, ¿no sientes como que la señora está en el techo? Porque soy alguien bastante directo y franco, la verdad. Y ella como que dijo, ah, sí, probablemente, e ignoró mi mirada constante al techo. Así que ese fue mi primer momento de darme cuenta de que podía sentir energía que ha dejado el cuerpo, y eso mucho antes de saber que tenía intuición, antes de trabajar en el área de oncología. Y luego fue mi segundo año practicando la sanación con las manos. Me entrené en el hospital, toqué a cientos de pacientes y me enseñé a mí misma cómo hacer trabajo energético. Y estaba en el hospital, caminaba por el pasillo muy temprano en la mañana y vi esto. Soy muy visual. Vi esta tela de color azul cobalto flotando en el aire, como a 1.5 metros sobre mí. Los techos del hospital eran muy altos. Y no me sorprendió porque ya había estado viendo cosas raras y extravagantes desde hacía un par de años. Así que estoy mirando esta tela azul cobalto y una cabeza de mujer empieza a emerger a través de la tela. Tiene cabello gris, recogido hacia atrás. Si tuviera que adivinar una edad, quizás tendría entre finales de los 70 o principios de los 80. Y me habla. Y cuando los seres te hablan, lo hacen mentalmente, telepáticamente. Eso simplemente salta en tu cabeza. Y me dijo, ¿podrías por favor hablar con mi hijo? Intentando comunicarme telepáticamente, le dije que éramos las únicas almas en el pasillo y yo el único humano. Era temprano y le expliqué que ignoraba su habitación y tenía mucho por hacer. Eso le dije. Luego surgió la bola de carbón. Desapareció. Desapareció. Pero cada vez que recorría ese pasillo, que era frecuente porque las enfermeras supervisoras cuidamos de las demás enfermeras y nos aseguramos de que estén bien. Así que caminaba por los pasillos muy rápido y con prisa. Cada vez que pasaba por esa parte del pasillo, ella aparecía de nuevo y me pedía que cuidara de su hijo. Y no fue hasta como las 15:00 de la tarde, al final de mi turno, cuando ella me rogaba y estaba algo molesta conmigo, de hecho. Yo estaría. Además, si me hubiera esforzado como quien pasa y dice, oye, podrías entregar un mensaje, sé que estás ocupado, pero es importante. Realmente fue así. En cuanto pude escucharla esa última vez, todo cambió. Era como una enorme unidad con muchas puertas. De repente, una puerta frente a la que siempre me detenía al verla empezó a brillar intensamente. Entonces consulté con su enfermera, ya que el personal del hospital sabía que a veces hacía algo distinto en las habitaciones. Siempre pedía permiso a la enfermera del paciente antes de entrar a hablar sobre energía o temas similares. Y la enfermera dijo, claro, puedes pasar. Así que entré a la habitación, me presenté y pregunté. Al joven que estaba acostado en la cama, que tendría unos 30 años, había una mujer sentada a su lado de más o menos la misma edad que supuse era su esposa. Y le pregunté si su madre había fallecido, y él dijo que sí. Y dije, ¿considerarías que era algo exigente? Y los dos se echaron a reír. Luego él me presentó a su hermana y dije, tu madre ha estado gritándome toda la mañana para que entre aquí y te imponga las manos. Quiere transmitirte un mensaje, no sé cuál es. ¿Puedo imponerte las manos, por favor? Así que lo hice. Y pude escuchar a su madre decirme que él todavía tenía tiempo. Tenía una enfermedad terminal y le preocupaba que esta hospitalización fuera la última tiempo en la tierra. Y quería que él supiera que aún tenía tiempo y que iba a regresar a casa para estar con su familia. Ella seguiría esperándolo cuando llegase su momento de partir. Sin embargo, todavía no era el tiempo y fue una experiencia increíble, una experiencia maravillosa. María, déjame preguntarte, porque tu perspectiva es muy única ya que has trabajado en el campo médico. Y eso es otra cosa. Por cierto, he notado que mucha gente en tu área a veces rechazan sus dones y toman un camino completamente opuesto. Así que se inclinan por, como yo que crecí con la medicina china y todo eso, se adentran en eso o deciden ser científicos porque no les interesa esto y siempre terminan regresando. Quiero decir, mira a Susanne Gisman, nuestra amiga en común, a dónde llegó, Fuerza Aérea Uno. Desde tu perspectiva, he oído muchas historias de enfermeras, específicamente de ellas, no tanto de médicos. Las enfermeras son trabajadoras de primera línea, en muchos aspectos más que los doctores.
no es desmerecer a los médicos, pero las enfermeras están constantemente en la habitación. Los doctores van y vienen y atienden a múltiples pacientes. Sin embargo, las enfermeras suelen estar siempre presentes y lo ven todo, la vida y la muerte. Y he escuchado de varias personas que, tras tener experiencias cercanas a la muerte y regresar, la primera persona que suelen ver es una enfermera. Y entonces escuché esta increíble historia y después volvió. Era como si acabo de regresar de este hermoso lugar. Y ella dice, él solo está soltando cosas sin más. Acaba de regresar de estar muerto. Y ella dice, estabas gestionando una compraventa, ahora has vuelto. Vas a tener que enfrentarte a que has vuelto, lo siento. Pero ella dice, no, tienes que enfrentarte a la idea de que estás de vuelta aquí en la tierra y no vas a regresar allá por ahora. Entonces, desde tu experiencia, trabajando con tantas enfermeras, ¿cuántas de estas historias, cuán sabias, más allá de sus años de conocimiento y sobre lo que están viendo, lo que no están viendo y simplemente aceptando como, oh, sí, la gente, hay otro lado, he visto esto o he escuchado aquello, que simplemente lo aceptan en el campo médico desde tu perspectiva? Bueno, excelente pregunta, por cierto. Antes que nada, creo que las personas intuitivas, especialmente las enfermeras, se sienten atraídas por el campo médico. Y un buen médico, si una enfermera lo llama en medio de la noche y ni siquiera sabe cómo expresar completamente por qué está preocupada, quiero decir, por supuesto que tendrá alguna razón clínica, irá al hospital y hará de eso su primera ronda, porque muchas enfermeras son intuitivas. Pero aquí hay un aspecto interesante sobre los hospitales, que siguen siendo uno de mis lugares favoritos en el mundo. Simplemente los adoro y extraño trabajar en el hospital todos los días, aunque lo que hago ahora me gusta mucho más. ¿Por qué hay tantas personas que entran y luego salen? Desde una visión energética, personas nacen y otras fallecen. Su energía trasciende la vida física. Es claro que al empezar a soltar tu cuerpo, tu energía se eleva rápidamente a un plano superior. Adquieres tanto conocimiento e información en un periodo tan corto de tiempo, mientras tu cuerpo, tu energía se dispara hacia los cielos, ¿verdad? Incluso si te llevas semanas o meses o años cruzar completamente, obtienes un conocimiento fundamental enorme. Pero hay portales enormes, portales que están abiertos entre nuestro mundo y los otros mundos, y son enormes. A mí me parecen como arcos. Podrían tener cientos de pies de alto y cientos de pies de ancho, porque hay un intercambio constante. Los guías espirituales están ayudando a un bebé que está naciendo y que guiarán a esa persona durante toda su existencia. Quizás incluso seres queridos que no conocerán en forma física, pero que se encontraron con ellos antes de que decidieran reencarnar. Como los abuelos o bisabuelos, también están ayudando con ese hermoso feto y la llegada de los infantes al planeta. Y luego tenemos seres humanos que están a punto de dejar el reino terrenal y personas de vidas pasadas que quieren estar allí en su regreso a casa, porque volver a casa es como un baby shower en sí mismo. Pero al contrario, todos en el otro lado están emocionados de que las personas regresen a casa. No consideramos a la Tierra nuestro hogar. Es una realidad temporal donde tenemos experiencias exquisitas, contractuales y únicas que nos ayudan a evolucionar nuestras almas. Así que es un lugar muy concurrido, con todo tipo de ángeles y arcángeles, seres queridos que han partido y seres que no has visto durante siglos, quizás que te están recibiendo cuando un alma decide dejar este único planeta azul verde. Es asombroso. Cuando tienes espíritus intentando contactarte como la dama del velo azul. El velo azul, ¿cómo se siente la energía? ¿Notas alguna sensación o aroma? ¿Qué sensaciones físicas tienes? ¿Se producen repercusiones, si se quiere, en ese proceso? Mis guías espirituales son realmente buenos enseñándome a mantener mi propia vibración para que pueda estar muy saludable y disfrutar de mi vida. Así que mis experiencias son en realidad increíblemente positivas, pero trabajo en calibrar mi energía para que fluya rápidamente. Entonces, como cuando empecé a imponer manos sobre los pacientes en el hospital, podía sentir todo su malestar físico. Era realmente incómodo porque nuestros pacientes estaban muy enfermos, estaban en medicamentos muy fuertes y yo terminaba invadido de dolor y tenía que salir del hospital y sentarme afuera de la cafetería, donde estaba la cascada, y esperar a que mi cuerpo descargara su energía. Mis guías pronto me enseñaron a canalizar mi energía más rápido. Normalmente, en respuesta a tu gran pregunta, las cosas simplemente empiezan a brillar.
Es visual, muy visual para mí. Quiero decir, siento el calor y siento que mi cuerpo empieza a funcionar a una frecuencia más alta, como si estuvieras realmente emocionado y feliz. Esas cosas me suceden a mí, pero sí. Cuando solo veo a la gente como si estuviera a punto de trabajar con alguien o alguien está programado para verme y no quiero saber nada sobre por qué alguien hace una cita para verme, prefiero entrar sin saber. Los muertos simplemente comienzan a seguirme por mi casa y me ayudan a doblar la ropa o lavar los platos o pasear a mi perro. Y luego cuando me siento, y hago todo por Zoom en estos días, cuando me siento a hablar con el cliente, de repente diré, oh, tu papá me ha estado siguiendo todo el día. ¿Sabes? Entonces sabré quién es esa persona. Por lo tanto, siempre pongo como ejemplo a Whoopi Goldberg en su actuación en la película Ghost, que es verdaderamente increíble. Película increíble. En la película, ella básicamente no tenía control de quién llegaba, cuándo llegaban, cómo llegaban. Quiero decir, en la película literalmente se apoderaban de su cuerpo y lo atravesaban y todo eso. Pero en general, ¿tienes tú un letrero de cerrado y uno de abierto? ¿O la gente simplemente aparece cuando les da la gana y tú tienes que lidiar con eso? ¿O es tu elección decir como estoy cerrado ahora? Desde muy temprano tuve que establecer reglas claras. Los límites que impuse realmente se tratan de nosotros mismos, no de los demás. Porque podría estar en la fila de una cafetería y alguien comenzaría a hablar conmigo y tendría que acercarme a un desconocido y hablarle sobre su padre. Quiero decir, siempre lo apreciaban y valoraban, pero luego lloran y entonces tengo que asegurarme de que estén bien y podría llegar tarde a mi cita. Es una cosa, es una cosa, es una cosa. Así que tengo una regla. Nadie puede molestarme, que no es una frase muy amable de decir, pero nadie puede molestarme a menos que esté trabajando, o sea, una hemorragia arterial. Tiene que ser eso. ¿Cómo que no puedes simplemente acercarte a hablar conmigo porque extrañas a tu hijo? Y resulta que estoy en Costco comprando mis fresas orgánicas, porque podría olvidar y terminar comprando las convencionales. Y realmente quiero las orgánicas. Entonces tengo reglas, no me interrumpan. Entonces, le presto toda mi atención. Sé que es crítico e importante. Una vez estaba en un restaurante con un amigo y era viernes por la noche. Solo había dado un par de sorbos de vino. Fui al baño, estoy en el cubículo, agua. No importa si proviene del inodoro, del lavabo, de la bañera o incluso del océano. Los espíritus se sienten atraídos por las moléculas de agua, ya que tanto nosotros como la Tierra estamos compuestos en su mayoría de agua. Me encontraba en el cubículo cuando se me apareció una mujer que había fallecido. Era joven, y lo considero así porque a mis 30 años eso es juventud para mí. Y me comunicó que su esposo estaba en el restaurante, sumido en la tristeza, y deseaba que yo le hablara. Entonces, tuvimos esta conversación mental telepática. Me reveló que padecía una condición crónica controlada por años hasta que de repente algo como que se alteró en su cuerpo y falleció inesperadamente, como que no se esperaba. Y le dije, mis horas, que por favor me llame. Salgo, aquí tiene mi tarjeta, aquí está. Básicamente, eso fue lo que hice. Salí al restaurante, estábamos sentados en el bar y yo al lado de mi amiga, y me dice, me cuenta, no vas a creer lo que pasó. Se me acerca un hombre, me dice que está con su hermano gemelo, que la esposa de su hermano gemelo acaba de morir, y los invité a cenar con nosotros. De acuerdo, está bien. Entonces, ¿quién era la mujer del puesto? Cuando la gente realmente desea que trabajes para ellos, no quiero parecer ingrato, pero antes atendía a 25 personas semanalmente, trabajaba mucho viendo gente. Y ahora que enseño y todas esas cosas, tuve que establecer algunas reglas al respecto. Pero cuando realmente quieren verte y es verdaderamente importante, harán que suceda. Así que su esposo y su cuñado vinieron a sentarse en nuestra mesa y ella me gritaba todo el tiempo, dile que deje de beber y conducir, dile que deje de beber y conducir. Así que él estaba tan afligido que bebía y conducía. Así que finalmente le dije que su esposa estaba justo a mi lado y simplemente comenzó a llorar. Claro, está usando todas las servilletas y sonándose la nariz y estaba molesto porque quería que ella le hablara y le dije, no es que ella no pueda hablarte, sino que tu energía tiene que elevarse porque ellos viven en una vibración muy alta y la Tierra es una de las frecuencias más bajas en el planeta. Tienes que elevar tu vibración para tener una conexión con el mundo multisensorial de cualquier duración. Y le dije, el duelo, aunque hermoso y necesario, es una frecuencia baja. Y le dije, estoy seguro de que en algún momento podrás verla en un sueño.
O podrías tener una experiencia real con ella, pero sería difícil en este momento. Así que le dije, te está pidiendo que por favor dejes de beber y conducir. Entonces él me prometió que iría a ver a un consejero de duelo. Hablé con él un poco el lunes siguiente y desde entonces no lo he visto ni hablado con él, pero estoy agradecido de que ella hizo lo necesario para asegurar que yo hiciera bien mi trabajo. Permíteme preguntar, ¿quién hace cumplir estas normas? ¿Tus guías espirituales o al lanzar la intención ocurre de algún modo automáticamente? Creo que si tu intención es auténtica y no dejas mucho margen de maniobra en tu intención, si no estás siendo demasiado amable o no estás cediendo en exceso, entonces el universo la acata, porque el libre albedrío es la ley más fuerte en todos los universos. Claro, es muy lógico. ¿Hay momentos y lugares específicos que mejoren la conexión o es posible en cualquier sitio? Pues no tengo problemas para conectarme. Puedo estar prácticamente en cualquier lugar. Estaba en el banco hablando con mi banco. No sabía que su padre había muerto. Apareció de pronto mientras conversábamos. Otra vez, lágrimas, servilletas y pañuelos. ¿Siempre traes pañuelos contigo? En este momento, voy a seguir tu ejemplo. Definitivamente, Quiero decir, a estas alturas, cada vez que hablas con alguien, parece tratarse de un riesgo laboral. Entonces, ¿puedo preguntarte? ¿Existe alguna forma, ya que hablaste de elevar la vibración para desarrollar poderes intuitivos en nosotros mismos? ¿Cómo pueden las personas conectar con sus seres queridos? muchas gracias por hacerme esa pregunta. Una de mis mayores alegrías, ya que no supe que tenía esta habilidad hasta los 37 años, no tenía ni la menor idea. He visto a tantas personas igual de dotadas y talentosas. Mucha gente las tiene. Todos tienen dones y talentos naturales en su interior. Algunas personas nunca los descubren y eso me causa una gran tristeza. Así que una de mis alegrías en la vida es ayudar a la gente a descubrir su magnificencia, a aprender quiénes son y a descubrir sus dones y talentos naturales. Por supuesto, los multisensoriales son los que más me emocionan. Entonces, del otro lado, los seres que han trascendido al dejar su cuerpo incrementan su energía. Esta se intensifica y acelera. En la Tierra, nuestra energía es más lenta y de menor frecuencia, una vibración más baja. A medida que el ser asciende, su energía se expande, adquiriendo conocimiento esencial y absorbiendo mucha información, lo cual es muy sanador. Es como entender por qué tus padres actuaron de cierta manera o por qué te casaste con alguien que luego lamentaste, generando cierres y tomas de conciencia liberadores. Nos ayudan a ver que todo sucedió por razones perfectas, incomprensibles para la mente humana. Entonces, si los humanos aprenden a manejar su energía en una vibración más elevada, podrán sintonizar fácilmente con la frecuencia de otros seres. Tienes una energía alta, Alex, eres una persona alegre y has trabajado duro en tu vida. Y aunque no nos hemos conocido antes de esto, has trabajado duro para descubrir tu propia alegría y felicidad, lo cual no siempre es popular a los ojos de todos. Y no todos están de acuerdo con lo que nos hace felices personalmente. Pero eso es lo que mantiene tu vibración elevada, seguir siendo consciente de la alegría. También no escuchar a las emociones creadas por la mente, que creo que atrapan y encarcelan a la humanidad, y cosas que ni siquiera existen o nunca existirán, que nos agotan y bajan nuestra frecuencia. Así que aprender a sentir tus propias emociones auténticas es fundamental para elevar tu vibración y así poder elegir lo que a ti, como ser individualizado, te brinda alegría. ¿Existe algún momento en el que simplemente hay espíritus del más allá que no quieren tener una conversación? Como que si llego y digo, necesito hablar con el abuelo, y el abuelo está como que el abuelo no está para eso, no quiere hablar contigo. ¿Eso ha pasado alguna vez? Nunca me ha pasado personalmente, pero es algo muy común que he escuchado que le sucede a otros mediums. Por alguna razón, al menos en la primera sesión que tengo con las personas, aparece la persona que quieren ver. Muchas veces porque, mira, las personas que han pasado al otro lado vienen a ayudar a los humanos. Ellos no necesitan ayuda. Los muertos no necesitan ayuda. No tienen cuerpo. No tienen que comer, no tienen que pagar impuestos, pueden ver la creación, el universo, a Dios, a los arcángeles. Tienen toda esta conciencia, pero cuando vienen, quieren venir a ayudar. Ese es su deseo. Pueden ver cosas que nosotros no podemos ver o que no entendemos. Así que a veces la persona que viene, que ofrece la información más valiosa, no es necesariamente el abuelo, aunque el abuelo pueda estar ahí y decir algunas palabras. Podría ser el vecino que vivía al lado, que falleció cuando eras niño y comprendió algunos conceptos básicos sobre ti y trae información que libera tu alma para que puedas evolucionar y permitirte sentirte más realizado en esta vida.
Te consideras un medium psíquico, así que muchas veces cuando la gente escucha la palabra psíquico, piensan que puedes decirles su futuro. Imaginan una bola de cristal y todas esas cosas de superstición. Pero hablando en general, la idea de un psíquico es que puedes predecir mi futuro o guiarme de alguna manera. Cuando no te comunicas directamente con un espíritu, ¿de dónde proviene la información que recibes? ¿Difiere si eres un canalizador, accedes a registros akáshicos o hablas con guías espirituales? ¿Cuál es tu fuente? La mía es una combinación de varias cosas. Puedo estar en los registros akáshicos, puedo estar hablando con un ser querido que ha partido, puedo hablar con sus guías espirituales, todo su cuerpo me habla. Me gusta pensar, pero no quiero que suene. Disfruto pensar que estoy manteniendo una conversación con Dios. Creo que todos somos Dios, partes esenciales de la creación. Somos únicos e irreemplazables. Me gusta pensar que dialogo con la conciencia superior más cercana a cada individuo, que varía en cada uno. Algunos son más conscientes de su vínculo con guías espirituales, otros se sienten más unidos a seres queridos fallecidos. Disfruto conversar con cualquiera usando lo más conveniente y disponible para ellos. ¿Cómo percibes tú la información por pensamientos, sentimientos o lo audible? ¿Cómo te llega? Puede ser cualquiera de esas cosas. Lo que los psíquicos esperamos experimentar es la certeza. Puedes ver algo, puedes oír algo, puedes sentir algo. Personalmente no me importa cómo se manifieste. Solo quiero saber, soy muy clarividente, muy visual. Una de las cosas que sucede como medium es que no escucho los nombres de las personas que han pasado al otro lado. Realmente no me interesan ni los nombres humanos. Para mí, las personas no se parecen a sus nombres, se parecen a energía que podría verse muy distinta a su nombre. Los seres del más allá, porque saben cómo funcionamos los mediums, saben que soy muy visual, así que me muestran cómo lucen, pues puedo ver su personalidad, cómo era su ropa, su cabello, todas esas cosas. Y luego lo más importante para todos los psíquicos, todos los intuitivos, tienes que sentir lo que experimentas, ya sea que lo escuches, lo veas o tengas una certeza, tienes que sentir lo que significa. Entonces, como si estuviera trabajando con alguien y viera vitamina C, el símbolo flotando alrededor de su cuerpo, tengo que sentir, ¿necesitan más vitamina C? Tienen demasiada vitamina C, así que tienes que sentir la información que recibes. Debo preguntarte, ¿en qué lugar y momento más extraño se han manifestado espíritus? Imagino que no en la ducha, espero. Pero ¿cuál ha sido? Hacías algo y de pronto piensas, ¿ahora en serio? Fue en la ducha, sí, mi prima que era familia, sí, lo era, pero habíamos estado distanciados unos años antes de que ella muriera. Su esposo se divertía con otras personas en su matrimonio, y cuando fui a visitarlos, no quise quedarme en su casa, y ella se enojó conmigo. Tenía un lugar realmente bonito que renté. Le dije, quédate conmigo, pero estaba enojada, estaba herida. Le herí los sentimientos y después de eso no quiso hablarme. Así que después de muchos años me enteré de que estaba gravemente enferma. Y le mandé un ramo de flores e intenté contactarla, pero probablemente ni siquiera tenía fuerzas para conversar, así que nunca pude hablar con ella antes de que falleciera. Y entonces una mañana estoy literalmente en la ducha. Y tiene grandes puertas de vidrio, miro a través y ahí está mi prima, luciendo impresionantemente hermosa. Ya era bella, recargada en el lavabo y la encimera, quizás a 2.5 metros simplemente lucía hermosa. Ella dijo algo tan gracioso que me dejó en shock. Amo eso de la intuición, siempre sorprende. No es lo que tu mente espera, y la mente de todos modos no es un lugar de alta vibración para la humanidad, sino una herramienta lógica de ayuda. Me conecto a tiempo, entro a la videollamada y verifico que la luz sea buena en nuestras habitaciones, ¿verdad? Así que me dice, después de saludarnos, de hecho la abracé, porque cuando veo a gente del otro lado, se ven del mismo tamaño que nosotros. Y luego me dice, quiero que recuerdes que yo también me divertí en el matrimonio. Y yo había olvidado por completo que ella también lo había hecho al principio de su matrimonio. Lo había olvidado por completo. Y ella estaba ahí para enseñarme a no ser crítico y a aceptar las decisiones de las personas. Fue un momento muy profundo, hermoso y maravilloso para mí. Permíteme preguntar, al mencionar a tu primo ahora, ¿cuánto duran los espíritus? En la forma de la persona que fueron, el avatar que adoptaron durante esta vida, ¿es después de que todos los que los recuerdan se han ido al otro lado?
es completamente diferente o simplemente se proyectan así en esta vida? ¿Cómo es posible? Excelente pregunta. Así que pueden adoptar cualquier forma que deseen al dejar la Tierra. No tienen que parecerse a nada si no quieren. Así que existe un tablero de anuncios metafórico para cada medium. Mis guías espirituales me enseñaron esto tras conocer a la mujer de cobalto. Me preguntaba cómo iba a contactar a más difuntos. Y ellos revelaron, oh, tú eres un medium. Sorpresa. Estoy como, ¿cómo voy a hacer esto? Así que realmente es un holograma, pero para mí parece un cartel de anuncios y tiene información para que cuando las almas pasen, sepan cómo responder al medium. Para responder a tu pregunta, puedes parecerte a lo que quieras, pero como soy muy visual, me mostrarán cómo lucían cuando tenían forma física. Normalmente solían pasar 100 años humanos antes de que alguien reencarnara en la Tierra de nuevo, porque el tiempo fluye más rápido allá que en la Tierra. Ahora, la Tierra es muy popular, como un foco de crecimiento consciente potencial. Somos ese club al que todo el mundo desea pertenecer. Sí. Y así, de 50 a 100 años es lo que la mayoría de las almas esperarán. No necesariamente esperan en el otro lado. Hay cientos de miles de dimensiones y dependiendo de tu conciencia, puedes visitar y estar donde quieras. Esperan de 50 a 100 años antes de decidir reencarnar en el plano terrenal. ¿Esa fue la pregunta que me hiciste? Sí, exactamente. Entonces, en otras palabras, parece que simplemente se proyectan como lo que quieran aquí, en lugar de, digamos, andar por ahí como Bob durante los próximos 100 años allá arriba o donde sea ese otro lugar. Y si las almas reencarnan o eligen estar muy distantes del plano terrenal, siempre persiste una vibración espiritual de cada existencia que hemos vivido. No es tan palpable como cuando te conectas directamente con una persona, como con mi primo, donde parecía que el tiempo no había transcurrido y estábamos simplemente disfrutando, riendo a carcajadas y pasándola genial. Pero hay como una representación espiritual de esa energía, porque la energía nunca muere, jamás. Puedo percibir cuando hablo con alguien que se ha reencarnado y ha vuelto a la tierra. Además, puedo comunicarme con su aspecto espiritual, con la memoria energética de sus vidas pasadas. Entonces, ¿qué quieres decir que podrías hablar con el espíritu de Bob mientras él ya es Fred en la Tierra? Es raro. Es bastante raro porque según lo que entiendo, no existe una vida pasada ni futura que esté ocurriendo en el exacto mismo tiempo, que es difícil de entender, pero lo capto. Tenía un excelente ejemplo de ello. Uno de mis invitados me dijo, es como cuando estás viendo la televisión, estás viendo un programa, pero sabes que hay miles de otros programas transmitiéndose exactamente al mismo tiempo que ese programa, solo que no estás sintonizado en ese canal. Así que pensé que era una manera estupenda de explicarlo. Excelente descripción. No solo vivimos esta vida en la Tierra, en este momento mágico. Existimos en múltiples vidas y lugares simultáneamente. Tan este concepto del alma perdida o de fantasmas o de espíritus que están atrapados en una casa o con asuntos pendientes ha sido parte de leyendas desde siempre, desde tu perspectiva. ¿Es cierto? ¿Hasta qué punto? Como si Bob hubiera sufrido un accidente trágico en esta casa y ahora, por así decirlo, estuviera rondando nuestra casa, o como si estuviera pasando el rato aquí, o como si no pudiera marcharse del todo. Además, él participó en la guerra civil. Así que, desde tu punto de vista, ¿es posible algo así? ¿Cómo se explicaría eso? Es cierto, cuando la energía abandona el cuerpo, recuerda que el libre albedrío es la ley suprema del universo. Aunque coros de ángeles asistan a alguien en su tránsito, no están obligados a cruzar si no lo desean. Es un principio muy respetado. Nuestra individualidad y libre albedrío son altamente valorados, así que si alguien está atascado en esa vida, quizás porque no realizó trabajo interior, lo cual algunos omiten, o como dicen mis guías, lo hacen pero tan sutilmente que es imperceptible. Así, algunas personas esperan a cruzar al otro lado, luego observan la tierra y su familia y empiezan el trabajo interior desde allí. Si sufres una pérdida trágica o la vida no cumple tus expectativas, podrías quedarte en el plano astral. Más allá de nuestra dimensión está la cuarta, que considero el cielo terrenal. La cuarta dimensión, el plano astral, es un vasto espacio-tiempo. Aquí se encuentran los registros akáshicos. Accedemos a vidas anteriores y los mediums. Nuestros seres amados fallecidos transitan por el plano astral.
permitiéndonos conectar y comunicarnos con ellos. Y así se quedarán, por así decirlo, porque desean permanecer. En cierta percepción podrían rondar una casa. Por lo general, sin embargo, al ver apariciones bastante desafiantes. Usualmente está relacionado con una persona que enfrenta muchos desafíos mentales y podría ser simplemente depresión o tristeza o quizás insomnio. Para que esas dos vibraciones se unan, ¿verdad? Debe existir una consistencia en su experiencia, según mi perspectiva. Entonces, en resumen, si estás vibrando a una alta frecuencia y probablemente no te mudarías a una casa que tenga un espíritu o dos en términos generales. No tiene conexión. No me asustan los fantasmas, son geniales e interesantes. Bastante, sí. Sí, tienes una perspectiva muy única, Marie. Yo discreparía. Otras personas probablemente te desconcierte ver al tío Bob colgado en la esquina. Pero yo suelo optar por una construcción nueva, elección. Pero ¿quién conoce el terreno? Podría haber gente, ¿cierto? Así que también hay estos muy interesantes. Durante mucho tiempo se han usado corredores especiales que permiten a los seres pasar de una dimensión a otra. Son como portales, similares a un hospital en su función de transición, pero son conexiones entre dimensiones. Por eso, no es recomendable tener un portal abierto en casa. A veces, si detecto esto en las viviendas de mis clientes, les aconsejo cerrarlo con cristales y otros métodos para evitar entidades traviesas o ruidosas que causen caos apareciendo de repente. No obstante, hay belleza en descubrir cómo sanarse y cruzar al otro lado. Es hermoso estar cerca de almas que aún intentan descifrar ese misterio. ¿Podemos hacer algo para resguardarnos de energías negativas o influencias similares en nuestras vidas? No me encanta la palabra protección porque siento que tiene una vibración baja, pero sí creo que una alta vibración nos protege naturalmente. Así que si estamos felices y satisfechos, lo cual es algo que cambia de momento a momento en los humanos, a menos que estén presentes, expandimos naturalmente nuestro campo áurico. Y un campo áurico saludable abarca aproximadamente 3 cuadras en cada dirección. Piensa en tu aura como tu piel y cómo tu piel te protege del calor, del frío, de golpearte con un mueble o de caerte. Protege los tejidos y vasos que están debajo de ella. El campo áurico protege nuestro sistema energético y forma física. Si estamos presentes y conscientes, podemos expandir nuestras auras voluntariamente. Es parte de nuestra esencia. Al expandirla, creo que se forma una protección que hace que las energías de baja vibración no alcancen nuestras altas frecuencias. ¿Existen guías espirituales, ángeles, parientes cercanos que nos acompañan? Siempre. ¿Actúan como una especie de protección o una barrera, si así lo quieres, contra ese tipo de cosas? Lo pregunto porque es algo que me preguntan constantemente. Seguro que también te pasa. Sí, definitivamente. Tus guías espirituales están dedicados a ti y permanecen contigo desde que eres concebido hasta tu tránsito. Además, algunos familiares deciden ser parte integral de nuestras vidas. Por eso, algún día los mediums no tendrán trabajo, ya que todos podrán comunicarse con sus seres queridos, porque en realidad todos tienen esa capacidad. Si elevan su vibración, calman su mente, pueden conectar con sus seres queridos. He planteado esta pregunta varias veces en el programa. Me encantaría conocer tu punto de vista. ¿Qué sucede en el más allá? ¿Hay un bar? ¿Todos están pasando el rato en un cine? Obviamente, están los registros akáshicos, una biblioteca. ¿En serio? Aunque no mucha gente se reúne en una, probablemente sea la más increíble de todas. Pero en general, ¿qué sucede en ese tiempo, por así decirlo? No hay tiempo en el más allá, pero en ese periodo del otro lado, entre vidas, ¿qué ocurre? Sí, los registros akáshicos son una biblioteca de los pergaminos de la vida humana. Algún día, cuando la Tierra cambie su frecuencia y pase a otra dimensión, desapareciendo, los registros akáshicos se disolverán, ya que no habrá necesidad de conservar los registros terrenales. Hacen mucho. Conocí a varias personas que no tomaron vacaciones, no descansaron, trabajaron sin parar, así que ahora están allí solo descansando, disfrutando y jugando. Dirán, no juego al golf, pero es parecido, no toco la guitarra, pero es algo similar.
Así hay muchos simplemente relajándose, jugando, divirtiéndose y saltando, como si fuera desde un avión. Aunque no haya aviones, seguimos viviendo aventuras o el aire. o aire. Hay personas que trabajan aunque no lo creas, así que hay almas dedicadas a la expansión de la conciencia humana. Y uno de los trabajos que he visto algunas veces son cuando la gente realmente trabaja en el hospital. Lo sé porque saben que me encanta el hospital. Los niños terminales tienen dificultades para partir porque sus padres no quieren dejarlos ir. El personal médico hace todo lo posible por mantenerlos en su cuerpo. Entonces, los espíritus que ya han cruzado vienen y juegan videojuegos con ellos por la tarde o en la noche, hablan con ellos y los ayudan a estar listos para dejar su cuerpo porque van a dejar sus cuerpos. Así que pasan tiempo, de cierta manera, dándoles terapia, consejería y juego para prepararse bien para la aventura. He oído de guardianes en el registro akáshico, así que pienso, bueno, alguien debe hacer ese trabajo. No me parecen humanos, son como de 6 metros de altura, se parecen a Ben, así que tienen más bien una apariencia masculina. Eran de nuevo este color azul cobalto, por alguna razón aparece en mis visiones como una túnica que va de la cabeza a los pies y pueden alcanzar los rollos que están en compartimentos muy altos. Y los bajan y te asisten a tu derecha, supervisan los registros akáshicos. Hay trabajos entonces al otro lado que eliges hacer si quieres lo que te propones como lo que deseas hacer. ¿Viste Más allá de los sueños con Robin Williams? Por supuesto, he tenido al productor aquí conmigo. Del otro lado. Es lo que es. Eso es lo que sucede al otro lado. Entonces, eso es una de las cosas que pensé, porque cuando vi esa película y lo he escuchado de tantas experiencias cercanas a la muerte, como que tú creas tu propia realidad, a veces sí lo haces. Y lo que hizo Robin cuando llegó allí, donde todo era pintura, porque su esposa era toda de pintura, y luego se fue construyendo poco a poco, y entonces ahí está el perro. Y siempre me encantó ese árbol. Y, oh, realmente quería tener una especie de villa italiana, y eso fue lo que construyó. Así que fue todo eso. Entonces, ¿ese es eso más o menos lo que pasa del otro lado? Posees libertad para ser creativo y único. Aún te descubres a ti mismo. Hoy no estás limitado por los parámetros humanos. Permíteme preguntar, ¿cuál es el proceso para un maestro ascendido como Jesús, Buda, Yogananda o Babaji? Estos personajes históricos que conocemos, algunos en este último siglo como Yogananda, pero otros más famosos. Siempre digo que el hombre que más trabaja en la televisión es Jesús. Aparece en cada experiencia cercana a la muerte. No en todas, pero es broma. Pero esos tipos, si es apropiado, entonces aparece o Shiva o estos seres. ¿Qué tipo de acceso poseen? ¿Es que no quieren regresar o acaso vuelven únicamente para prestar ayuda? ¿Cuál es tu experiencia personal con ellos? Pues no quieren regresar, son tan grandes, su energía es tan inmensa ahora que no quieren reducir su vibración, su frecuencia o su conciencia para entrar en una forma física, porque incluso cuando tú y yo encarnamos en la Tierra, no trajimos toda nuestra alma con nosotros. Solo podemos traer partes que pueden ser útiles y partes que buscan sanación, porque nos volveríamos locos si trajéramos toda nuestra conciencia. Pero una increíble expansión de la compasión es lo que crea a los maestros ascendidos y la autocompasión. Entonces, como que tú eres un alma vieja y creo que el planeta está como en un 50% de almas viejas y un 50% de almas jóvenes aproximadamente. Y las almas más jóvenes están aprendiendo la compasión. Las almas viejas aprenden autocompasión, una vez que aprendes compasión significativamente, como nosotros. Si hay un criminal endurecido, por supuesto queremos que vaya a la cárcel, pero esperamos que esté comiendo alimentos orgánicos, reciba terapia y esté más seguro ahí. Estoy de acuerdo. Pero como estamos en la Tierra, estoy seguro de que estamos trabajando en la autocompasión. Y los maestros ascendidos han aprendido a combinar su compasión por todo, la creación, a través de los universos, y también tener compasión por sí mismos. Eso es lo que eleva su vibración y su frecuencia. ¿Y a dónde pueden ir ellos en el otro lado que quizás un alma que no es tan ascendida, por así decirlo, como ellos puede ir? ¿Qué dimensiones? Según entiendo,
Hay múltiples niveles, entre comillas, múltiples dimensiones, múltiples realidades, pero hay puertas cerradas para ciertas áreas, para ciertas almas que simplemente no han evolucionado su vibración al nivel necesario para abrir esa puerta o entrar en ese lugar. ¿A dónde van los maestros ascendidos? ¿Y ese es el final o hay algo más alto? Hay niveles superiores a maestros ascendidos. No creo que haya un final, no creo que haya un final, no creo que el universo sea un vacío. Creo que simplemente seguimos expandiéndonos y seguimos expandiéndonos y seguimos creando. Así que tienes razón, es tu energía la que abre estos pasajes que estamos buscando. Al otro lado, todo consiste en partículas subatómicas y energía. Por eso, si alguien no ha sido amable con sus seres queridos, no podrá acercarse a su energía, ni siquiera como alma en el más allá, porque pueden ver que la vibración indica que no puedes acercarte a su energía hasta que aprendas a ser amable con ellos. Así que todo es mucho más claro al otro lado. Por eso no hay violencia, crimen, pobreza y todas esas cosas. No existen fuera de la Tierra. Somos una de las pocas realidades de tiempo y espacio que tiene eso. Así que simplemente seguimos expandiéndonos y continuamos hacia dimensiones y realidades que aún no han sido exploradas. Pero oh sí, está la vibración que abre las puertas y los portales para todos nosotros. Así que alcanzar la conciencia es realmente el objetivo. La expansión del universo infinito, tal como la entendemos aquí en el plano físico, es exactamente lo mismo en el otro lado. Es una expansión infinita de múltiples. Digo, si comienzas a adentrarte en el concepto de multiverso o dimensiones paralelas, cada decisión que tomas en tu día, ¿podría haber una realidad alternativa en algún lugar donde John F. Kennedy no fue asesinado? Existe una realidad donde DC es más popular que Marvel, ¿no sabías? Además, existen todo tipo de diferentes realidades a gran escala, pero incluso a nivel individual, como, ¿y si hubiera salido con eso? ¿Sabes? Habríamos sido conocido y hecho el amor esa noche y tendríamos un hijo. Eso habría cambiado la realidad por completo, ¿verdad? Así que todo ese tipo de cosas. ¿Es cierto? Sí, incluso mientras los humanos comienzan a aceptar que la libertad financiera es algo normal y saludable para las personas, eso cambia su paradigma, cambia la vibración de nuestro planeta. Empezamos a tener la capacidad de cuidar a todo tipo de personas y crear educación gratuita y atención médica gratuita y todas esas cosas. Así que la Tierra es un punto central para la expansión de todos los multiversos. Si la Tierra sigue creciendo, lo cual mucha gente piensa que está en una situación muy mala, yo creo que la Tierra está más feliz de lo que ha estado en tiempos documentados. Creo que la vibración en la Tierra es realmente alta. Podemos tener estas conversaciones. Y así, mientras la Tierra sigue evolucionando, eso ayuda a que el universo se expanda. Eso contribuye a abrir más dimensiones. No creo que vaya a terminar nunca. Pienso que seguirá expandiéndose. Eso pienso yo. De todos modos, debo preguntarte esto tras nuestra agradable conversación. Tú y yo compartimos el mismo pensamiento, lo que ha hecho que nuestra conversación sea muy fluida y comprensiva. Pero es probable que haya una o dos personas observándonos que dirán, estos dos están completamente locos. Esa señora y ese señor están para que los certifiquen. ¿Qué les dices? Estoy seguro de que te has encontrado con escépticos en tu camino. ¿Qué les dices y cómo enfrentas ese escepticismo cuando se te presenta? He tenido bastante suerte en mi trayectoria profesional también. Simplemente ignoro a los escépticos, ya que la mayoría de la gente se entera de mí por recomendaciones y de boca en boca. De esta manera, para cuando ellos oyen sobre mí, ya tienen una idea de quién soy. Me siento bendecido. Pedí al universo que quienes necesitasen mi ayuda me hallaran. Tal vez esa plegaria funcionó, aunque no estoy seguro. Pero claro, he tenido algunos momentos en los que la gente ha dicho cosas negativas de mí o lo que sea, o por correo electrónico. Realmente no me importa lo que piensen los demás. Creo que algunos intuitivos y psíquicos están aquí para demostrar que lo que hacen y en lo que creen existe. Para mí eso no es muy divertido, quiero decir, me encanta hablar de ello, me parece interesante. Podría hablar de eso eternamente, pero solo quiero hacer mi trabajo y mi labor y estar en el mundo en mi propio cuerpo, divertirme y disfrutar. Así que no me importa lo que piensen los demás. ¿Sabes cuál es el malentendido más grande sobre el mundo espiritual que te gustaría aclarar? Gracias, es una pregunta maravillosa. Espléndido. La gente tiene tanto miedo del mundo multisensorial o del mundo exterior y creo que la Tierra es 1 millón de veces más aterradora, francamente.
Así que estamos en esta frecuencia más baja y amo la Tierra, la adoro. Espero volver 1 millón de veces más. Simplemente me encanta. Me hace tan feliz estar aquí, pero mucha gente tiene terror de tener experiencias multisensoriales. Quieren hablar con sus seres queridos, pero les da tanto miedo que su energía empieza a contraerse y entonces no pueden conversar. O creen haber visto a una persona fallecida, pero no están seguros. O alguien los despertó en medio de la noche y les sacó un susto tremendo y su energía se contrae. Creo que sería útil saber que palabras como hambruna, crimen y guerra no existen en ningún vocabulario más allá del plano terrenal y que es mucho más amable, cariñoso, sin duda interesante y muy curioso, como esa película. Tan increíblemente interesante. Solo quiero sumergirme en esa película y pasar tiempo con todas esas personas y aprender aún más. Conciencia más allá de lo que he tenido el placer de experimentar en esta vida. Que fuera de la Tierra es hermoso y amoroso y amable. Y si apenas sumerges la punta del dedo en ello y te permites sentirte libre y seguro allí, te deleitarás con todo lo que tiene para ofrecerte y todo el amor y la compasión que está disponible para todos nosotros aquí, en el lado humano de las cosas. Cuando estás haciendo tu trabajo, ¿cómo te aseguras de que los espíritus que te hablan sean realmente el tío Bob y no alguien más? Podría tratarse de un disfraz, un engaño o algo similar con espíritus que optan por permanecer en la Tierra. Afirmarán, soy el tío Bob, pero en realidad son Fred. ¿Cómo puede ser eso? Es una pregunta muy buena. Entonces, ¿qué sucede para mí? Porque recuerda, no escucho sus nombres, no sé en qué calle vivían, sabes, no obtengo esos aspectos factuales, pero puedo verlos y lo primero que veo es el cabello, si tienen o no, por alguna extraña razón. Eso es lo primero que veo. Pero mientras los describo, algunas personas no pueden reconocer a sus seres queridos o han olvidado cómo lucen o el tío Bob murió hace 40 años y no saben. Y hasta la persona, el ser humano con quien estoy hablando, tiene un momento revelador, no puedo avanzar. Literalmente no entenderé el mensaje. ¿No resulta raro? Es un sistema de seguridad. Aparentemente. Recuerdo una vez que describí a un señor tal cual, como si llevara un overol. Estaba afuera. Claramente era un granjero o un jardinero, y esta mujer no tenía ni idea de lo que hablaba y no podía captar el mensaje. Entonces dije, bueno, ve a casa y habla con tu familia. Y si esto tiene sentido, y lo describí con lujo de detalle, mándame un correo y entonces recibiré el mensaje y podré dártelo. Así que me envió un correo con una foto en blanco y negro de esta persona, usando exactamente la ropa que describí, sosteniendo algo así como una horca. Y entonces pude recibir el mensaje. Y ni siquiera era para esa persona. Era para un familiar, creo que una tía suya. Sí, así que sí, el universo. Parece que había acuerdos antes de que yo llegase a este planeta. Hay algunas medidas de seguridad. Está bien que la gente lo sepa porque, de nuevo, ese aspecto del miedo, tienes razón. La gente le tiene mucho miedo al más allá. Les aterra morir, les aterra comunicarse con el otro lado o incluso tener cualquier tipo de experiencia mística, porque es lo desconocido. Y nuestro cerebro solo conoce lo conocido. Tememos al tigre a la vuelta de la esquina. No queremos ser su presa. Y el más allá es un gran desconocido tras esa esquina. Y las películas no ayudan. No puedo ver esas películas de terror. ¿Estás bromeando? Aterrado, si las veo aterrado. ¿Puedes darnos un ejemplo del mensaje más profundo que hayas recibido y que simplemente sacudió tu mundo como medium? Bueno, está bien entonces, probablemente. Bueno, algo pasó porque ella habló de un medium. Recientemente hubo uno. El esposo de alguien había fallecido y ella, por supuesto, quería hablar con su esposo porque los hijos que criaron juntos eran sus hijastros y no estaban contentos con ella y cómo se resolvieron las cosas en la herencia, aunque fue justo para todos. Pero a veces la gente olvida que cuando alguien se vuelve a casar, la persona que queda, con la que no tienes lazos de sangre, también necesita un hogar. Todavía tenemos que cuidar a las personas. Ojalá todos reciban una parte justa, pero esta persona con la que no estamos emparentados también debería obtener algo de la herencia. A veces eso no sucede y entonces la persona con la que hablaba estaba muy angustiada y molesta porque toda su familia se había vuelto en contra de ella. Y ella buscaba tranquilidad al respecto porque siguió el testamento, lo cual fue excelente. Y él la animó a hacerlo antes de fallecer. Y fue justo porque ella aportó recursos al matrimonio.
Era una mujer soltera que se casó un poco más tarde en la vida y había comprado casas, así que aportó riqueza a la relación. Pero la persona que llegó para agradecerle por criar a los hijos fue su difunta esposa, su primera esposa. Y ella no lo esperaba, y yo tampoco lo esperaba para nada. Sabía que había trascendido porque explicaba cómo se había dado su matrimonio. Y era amiga de esta mujer cuando estaba viva. Y ella estaba tan sorprendida de buena manera, feliz, llorando y emocionada de que esta mujer viniera y dijera, gracias por cuidar de mi familia después de mi partida. Y todo lo que recibiste de esta unión lo merecías al 100%. Y muchas gracias por amar a mi esposo y a mis hijos en los momentos en que yo no pude estar presente para cuidarlos y darles mi amor. Eso fue algo maravilloso y reciente que sucedió, que ambos experimentamos. Fue increíble. Gracias por venir y gracias por todo. Siendo generoso con tu energía y valorando el esfuerzo de esta mujer en la tierra. Ahora, ¿cómo puede alguien aprender a comunicarse con el más allá? En breve estaré impartiendo una clase. No, detente. ¿Algún consejo antes de dar la información sobre la clase? ¿Algún pequeño adelanto? Realmente creo en descansar la mitad inferior del cuerpo. Creo que el cerebro es un órgano de conservación que no requiere mucha atención. La mayoría enfoca su energía en el pecho y la cabeza. Trabajo con almas viejas. Los empáticos y los de alma antigua se sienten atraídos por mí, a diferencia de las almas jóvenes. Las almas viejas dedican tiempo al chakra del corazón, cultivando la compasión por millones de años. Se sienten culpables constantemente, incluso por eventos mundiales ajenos a ellos. Están agotando su chakra del corazón y desgastándose. Por ello, a diferencia de otros espiritualistas y maestros, sugiero que las personas descansen de su chakra del corazón. Esto no mermará su compasión, pero deben aprender a sentir su energía propia. Necesitan cesar de percibir las emociones ajenas todo el tiempo. No perderán su empatía, pero es crucial que aprendan a conectar con su energía interna. Al salir de tu cabeza y reposar en la mitad inferior del cuerpo, te unirás a la segunda capa del campo áurico, el sistema de respuesta emocional. La intuición se fundamenta en emociones auténticas, no en las fabricadas por la mente, sino emociones genuinas, siempre serenas, compasivas y algo sorprendentes, como la mujer de la lectura. Nos sorprendimos ambos. Así se sabe que vas bien encaminado. La gente podría empezar a mover los dedos de los pies durante el día, sintiendo los músculos glúteos al sentarse. Siente tus manos si están sobre tu regazo o simplemente siente tus joyas o tu ropa. Conéctate con tu propia forma física. Creo que hay una transición natural hacia esa vibración de emociones y sentimientos auténticos e intuición que puede impulsar a las personas a tener todo tipo de experiencias místicas que merecen tener estas experiencias. Quienes nos dedicamos profesionalmente a esto, entendemos que todos pueden vivir estas experiencias. Es un hecho. Y los que queremos enseñar sobre ello, buscamos motivar e inspirar a otros a tener sus propias vivencias. Hay mucho en juego, pero es un excelente punto de partida. Es evitar sentirse culpable y responsable de todo lo que sucede en el planeta. Ama y adora y valora a ti mismo. Y mantente alejado de tu mente. Sí, bueno, eso es muy buen consejo. ¿Cuál es el mensaje principal o la lección que has aprendido del mundo espiritual que te gustaría transmitir? Es muy curioso que lo había olvidado hasta que escuché a alguien que se había abierto recientemente. Y luego a Susan Giesemann, que es un ser maravilloso en este planeta. Un ser increíble de luz es el otro lado. Cuando te conectas con él, lo principal que sientes y encuentras todo el tiempo es amor por ti mismo y a ellos, simplemente amándote. De hecho, la mayoría de los humanos se detestan a sí mismos y son extremadamente autocríticos e increíblemente crueles consigo mismos. Así que cuando comienzas a adentrarte en el mundo multisensorial, es impactante que seres te digan cosas amables y te aprecien y valoren. Creo que la definición de ego es incorrecta. Creo que la verdadera definición del ego es el miedo. Siempre que estamos temerosos, pensando demasiado, analizando y procesando, estamos en nuestro ego y que deberíamos amarnos profundamente. El universo lo hace.
Y cuanto más te amas a ti mismo, más auténticamente aprecias y valoras quién eres, más alta es tu energía, más cerca estás de tu yo superior, de tu conciencia divina, y más fácil es navegar por la tierra y divertirte aquí mientras exploramos y vivimos aventuras juntos en este lugar mágico. Ahora voy a hacerte algunas preguntas como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? La felicidad es muy personal. Es algo muy personal. No lo sabía. A mí me gustan mucho las casas grandes. Cuando compré una casa hace como 10 años, mis hijos decían, mamá, deberías reducir el tamaño. A mí me gustan las casas grandes, así que vivo en una casa grande. Para atraer a todos los espíritus que te siguen a todos lados necesitas. Espacio. Y necesito expandir mi energía. Lo que quiero decir es que tienes que pasar tiempo contigo mismo y descubrir lo que te gusta y lo que no, sin pedir disculpas por ello, sin sentir vergüenza o pena. La vergüenza es una vibración de muy baja frecuencia. Haz cosas que te hagan feliz. Por ejemplo, amo el jazz y siempre busco momentos para disfrutarlo. Me gusta la naturaleza, así que suelo estar en ella y frecuentemente paseo a un perro. Si la gente descubriera lo que les produce alegría, eso haría su vida plena. Y dado que nuestros dones y talentos naturales son experiencias muy gozosas, comienzas a vibrar tu energía hacia más de tu autenticidad y descubres cosas de ti que ni siquiera sabías que existían. Así que, si podemos ser felices, podemos descubrir estas cosas. Y eso realmente es lo que hace nuestra vida plena. Ahora, si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Marie, ¿qué consejo le darías? Oh, sí, he pensado mucho en esto, la verdad, y me alegra. Sobre todo en los últimos 5 años he estado dejando atrás los arrepentimientos, porque creo que es un desperdicio de energía, pero es algo muy humano. Le diría lo adorable que es. Le diría cuánto la quiero. Simplemente la abrazaría a cualquier edad y le diría que estoy orgullosa de ella y que es increíble. Ojalá me hubiera amado más antes. Eso es lo que deseo. Ojalá lo hubiera hecho. Todos tenían buenas intenciones. Mis padres, nuestras circunstancias hicieron lo mejor posible, pero muchas personas no reciben suficiente cuidado cuando son jóvenes y eso nos afecta. No nos ayuda a tomar decisiones que estén en armonía con lo que realmente merecemos. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Sí, energía. Para mí Dios es eso, energía. Cuando percibo a Dios diariamente, lo veo como una enorme bola de fuego, sin visualizar llamas reales. Me fascinan las partículas subatómicas, siempre las observo. Para mí Dios es la energía primordial, pura energía que inspira la creación. Un alma nace de ese fuego. Eso es lo que tú y yo somos. Así que todos somos aspectos inspirados de el todo y todos somos parte del todo. El todo no puede existir sin nosotros. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Propósitos colectivos y únicos. Las almas jóvenes aprenden compasión colectivamente al venir a la Tierra. Las almas viejas, como mencioné, buscan autocompasión. No es ideal que las almas viejas sean trabajadores sociales. Las jóvenes, en cambio, se adaptan mejor a esa labor porque implica un trabajo arduo. Luego tenemos nuestros individuales, cosas que anhelamos experimentar. Y creo que una vez que te conoces a ti mismo, descubres qué es. Algunas personas quieren aprender a ser muy vulnerables y tener vínculos íntimos y profundamente hermosos con otros. Otras personas quieren realmente afirmarse en su poder de quienes son e influir positivamente en el mundo. Algunas personas solo quieren relajarse y no hacer nada todo el día, cultivar tomates y donar alimentos. Creo que tenemos varios propósitos, pero como colectivo de almas, estamos aquí para comprender el amor. Eso es lo que somos. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que realizas? Oh, gracias. Eres muy amable. Mi sitio web es energyintuitive.com y tengo un programa de radio que se transmite los jueves por la mañana. Puedes acceder a través de mi sitio web. También se convierte en un podcast y recibo llamadas de todo el país o a veces internacionales. Así que es mi manera de contribuir. Respondo preguntas de la gente. En vivo al aire y doy clases en la Redshift y también enseño en mi propia plataforma. Sí, incluiremos un enlace a tu curso en Shift en la descripción y notas del programa. Así todos podrán verlo. Creo que primero habrá una versión gratuita.
Sí, para que todos se inscriban para el sábado, sí, el 14 y el 17. No sé cuándo se transmitirá esto, pero sí. Enseñaré mediumnidad por primera vez en la red del barco, emocionado y encantado de hacerlo. Es increíble. ¿Algún mensaje antes de despedirnos? Por supuesto, antes que nada, quiero agradecerles por dedicar tiempo de su día para seguir a Alex, un ser humano extraordinario y una luz pura que siempre actúa con amabilidad y generosidad. Envía energía y amor a través del mundo y los universos. Así que gracias a todos por encontrar a Alex, escucharlo, seguirlo y espero disfrutar de la conversación que tuvimos. Por favor, enamórense de ustedes mismos, por favor. Te agradezco a ti y a tu trabajo, querido A. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Alex. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.